Bueno, llegamos al final del estudio del libro de Josué, pero hay mucho más para comentar y seguir profundizando. Hoy vamos a ver el tema Elijan hoy. Y al estilo de Moisés, el libro de Josué concluye con un discurso en el que Josué insta al pueblo a tomar una posición. Y después de una vida larga e intensa, Josué está listo para completar su misión. Y en la primera parte del discurso, las palabras de Josué son las de Dios. Y relatan lo que el Señor ha hecho por Israel desde el llamado de Abraham. Al utilizar 19 verbos en la primera persona, Dios refuerza el papel pasivo de Israel en este emprendimiento, en contraste con el uso repetido de la segunda persona, ustedes o vosotros, para describir a Israel. Y la segunda parte del discurso comienza con el adverbio ahora, o sea, ata, quiere decir en hebreo, que introduce la última apelación de Josué para el pueblo, para que el pueblo dé una respuesta. Es un llamado al pueblo a ejercer su libertad de elección. Y luego continúa una ceremonia de renovación del pacto durante la cual se colocan dos testigos, el pueblo mismo y un monumento de piedra. Y continuando los paralelismos con el final de Deuteronomio, el diálogo entre Josué y el pueblo establece una tensión entre dos trayectorias, una hacia la obediencia, la estabilidad y la unidad, y la otra hacia la deslealtad, la incertidumbre y la desintegración. Y en esta encrucijada descansa cada decisión individual. Y José deja clara su elección en el centro del capítulo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el libro concluye con 3 tumbas. La nota sobre el lugar de descanso final de los restos de José cierra el ciclo que comenzó en Génesis. Al igual que la muerte de Aarón y Moisés en Deuteronomio, las muertes de Josué y Eleazar marcan el fin de una era. Y al comenzar un periodo inexplorado, Israel puede confiar en el compromiso inquebrantable de Dios con sus promesas. Bueno, te invito a abrir tu Biblia una vez más en Josué capítulo 24, versículo 15, y en pocos segundos regresaremos para nuestro estudio de estudiar acerca de elegíos hoy a quien has de servir. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El último capítulo de Josué se sitúa en el contexto de una ceremonia de renovación del pacto, pero esta vez dirigida por el anciano líder de Israel. Y Josué estaba cerca del final de su vida y no había un sustituto para él en el horizonte. La renovación del pacto era un recordatorio para Israel de que su rey era Dios mismo y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección. La nación no necesitaba un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey era el Señor. Capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Siquem era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería. Ahora, una vez cumplidas las promesas hechas a Abraham, Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde había sido hecha al principio, tantos siglos antes. El llamamiento de Josué recuerda las palabras de Jacob: quiten ahora los otros dioses que están entre ustedes. Ahora, es interesante que el sitio donde ocurrió el evento era en sí mismo un llamado a demostrar una lealtad indivisa al Señor y rechazar a todos los demás dioses. ¿Y cuál es la esencia o la idea central del mensaje de Dios a Israel? Josué 24. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Aram y de Nacor, y servían dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob,
Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y sobre los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales os arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Oh, Dios es el sujeto principal del pasado rememorado. Dice, yo tomé, yo los di, yo os envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré, etc. Israel no es el protagonista de la narración, no, sino su objeto. Dios es quien creó a Israel. Si Él no hubiera intervenido en la vida de Abraham, ellos habían servido a los mismos ídolos. Y la existencia de Israel como nación no era un mérito de ninguno de sus antepasados, sino una obra exclusiva de la gracia de Dios. El hecho de que los israelitas estuvieran establecidos en la tierra no era motivo de jactancia, sino la razón misma por la que debían servir a Dios. Y la inmensa mayoría de los allí presentes no había vivido el éxodo. No todos habían estado en Horeb. Sin embargo, Josué dice que todos ellos estuvieron allí. O sea que, en resumen, cada nueva generación debía apropiarse de las lecciones del pasado. El Dios que obró en favor de sus ancestros en el pasado estaba dispuesto a actuar en favor de la generación presente. Por eso pregunto, ¿de qué manera podemos tener como iglesia una percepción más clara de nuestra responsabilidad corporativa? Es decir, captar la idea de lo que hacemos repercute en todos los miembros de la iglesia. Bueno, el llamamiento hecho por Josué expresaba claramente el hecho de que Israel debía decidir si conservaría su singularidad y habitaría en la tierra en virtud de su lealtad a su Creador, o si volvería a ser uno de los tantos pueblos idólatras sin una identidad, un propósito o una misión claros. La decisión era suya. Y el llamamiento de Josué era doble. Israel debía reverenciar al Señor y servirle con sinceridad y verdad. Porque reverenciar significa manifestar un profundo respeto que surge del reconocimiento de la insondable grandeza, santidad e infinitud de Dios. Eso por un lado. Y de nuestra pequeñez y pecaminosidad y finitud por otro lado. Reverenciar a Dios significa ser constantemente consciente de la magnitud de sus exigencias y reconocer que Él no es solo nuestro Padre Celestial, sino también nuestro Rey Divino. Y una percepción tal nos conducirá a una vida de obediencia a Dios, de reverencia a Dios, cuando adoramos, cómo hacemos, cómo nos comportamos. Y mientras que la reverencia o respeto describe la actitud interior que debía caracterizar a un israelita, el resultado práctico de la reverencia para con Dios era el servicio dedicado a Él, o sea, la adoración. El servicio que se exigía a Israel es caracterizado por 2 términos hebreos traducidos como en sinceridad y en verdad. El primero de ellos es tamim. Se utiliza sobre todo como adjetivo para describir la perfección de un animal destinado al sacrificio. Y en segundo describe el servicio que se esperaba de Israel como verdadero o fiel. Una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. Y básicamente Josué estaba pidiendo a Israel que demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había mostrado hacia su pueblo a lo largo de la historia.
No se trataba de un mero cumplimiento externo de las exigencias divinas, sino de algo que debía brotar de su interior indiviso y coherente. Y es lo que Jesús quiso corregir cuando encontró a tanta gente atada a la letra y no al espíritu de la ley. Sus vidas debían reflejar gratitud a Dios por lo que había hecho por ellos. Básicamente así es como debemos nosotros también hoy relacionarnos con Jesús, amarle y servirle de corazón, obedecerle. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel al llamamiento de Josué? ¿Y por qué reaccionó Josué de esa manera? Vamos a ver. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. En su respuesta categóricamente positiva, los israelitas reconocieron que el Dios de los patriarcas y de sus padres era ahora también nuestro Dios, a quien estaban dispuestos a servir con lealtad indivisa. Y después de una afirmación tan incuestionable acerca de su lealtad, pues esperaremos palabras de afirmación y aliento por parte de Josué. Sin embargo, esto no fue así, porque el diálogo entre Josué y el pueblo dio un giro drástico en el que Josué parecía desempeñar el papel de abogado del diablo, ¿verdad? Ya que pasó a hablar de la bondadosa providencia del Señor en el pasado a amenazar a los israelitas con la imagen de un Dios que no era fácil de servir. Ahora, Josué conocía bien la inestabilidad de la primera generación, que prometió obedecer a Dios al igual que esta generación ahora que tenía ante sus ojos, en términos similares, pero que olvidó sus promesas mientras las palabras estaban aún en sus labios. Por lo tanto, él utilizó la retórica para hacer conscientes a los israelitas de varias cosas. En primer lugar, la decisión de servir a Dios era algo solemne que debía moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación divina. Las bendiciones resultantes de perseguir ese objetivo eran evidentes, pero también debían comprenderse plenamente las consecuencias de la desobediencia. Puso las cosas claramente: la bendición y la maldición. El perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, la decisión de los israelitas de servir a Dios debe ser su propia decisión, no algo impuesto por un líder, ni siquiera por Josué. Pero hay un tercer elemento. Israel debería darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas. El servicio a Dios no era algo que lograrían por medio de una adhesión mecánica a las estipulaciones del pacto, sino mediante una relación personal con el Señor como su Salvador. Y así es con nosotros hoy también. Ahora, ¿por qué fue necesario que Josué repitiera su llamamiento a los israelitas para que se deshicieran de sus ídolos? Veamos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El peligro de la idolatría no era teórico. Moisés había pedido antes la misma decisión en las llanuras de Moab, en un contexto similar. Los dioses que estaban ahora en el punto de mira no eran los de Egipto ni los de más allá del río, sino que se encontraban entre ellos. Por eso Josué rogó a su pueblo que se inclinara su corazón hacia el Señor. Y el pecaminoso corazón humano no tiene la tendencia natural a inclinarse ante Dios y escuchar su voz. No,
Estamos programados a ir hacia el mal, hacia el pecado. Nos resulta más fácil eso que escuchar la voz de Dios. Se necesitan decisiones conscientes de nuestra parte constantemente para inclinarlo hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Esa es la lucha cristiana. Esa es la santificación. Y la respuesta de los israelitas fue literalmente: escucharemos su voz. Y esta expresión enfatiza el aspecto relacional de la obediencia. No se pedía a Israel que siguiera rutinariamente un conjunto de reglas. El pacto consistía en una relación viva con el Señor, en forma individual y como nación, una que no podía expresarse plenamente mediante meros reglamentos. La religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista, sino un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. Incluso después de la triple promesa del pueblo de servir al Señor, lo cual implicaba, como ordenó Josué, la eliminación de los dioses de entre ellos. No hay ningún informe de que esto ocurriera realmente, pero a lo largo de todo el libro se informa al lector acerca del cumplimiento de los mandatos de Josué o de Moisés como ejemplos de obediencia. La ausencia de ello en la conclusión del libro representa un final abierto. El llamamiento central del libro a servir al Señor no era solo para la generación de Josué, sino también para cada nueva generación del pueblo de Dios que lea o escuche ese mensaje. Pregunto, ¿cuántas veces prometiste al Señor que harías algo, pero luego no lo hiciste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de la gracia? ¿Eran ellos más duros que nosotros? ¿O nosotros estamos siendo más desleales que ellos? Leamos las palabras finales del libro de Josué, escritas por un redactor inspirado. Versículos 29 al 33. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finis, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿De qué manera estas palabras no solo rememoran la vida de Josué, sino también se proyectan hacia el futuro? El epílogo del libro acerca de la muerte de Josué y del sumo sacerdote Eleazar concluye con un final aleccionador, porque al relatar el entierro de Josué, el de Eleazar y el de los huesos de José, el escritor crea un contraste entre la vida fuera de la tierra concedida a Israel y el comienzo de la vida en ella. Ya no había necesidad de vagar. Los restos terrenales de los líderes ya no necesitaban ser cambiados de lugar. Antes los patriarcas enterraban a sus familiares en una cueva, en una parcela comprada en Siquem. Ahora la nación enterraba a sus líderes en el territorio de su propia herencia, lo cual implica un sentido de permanencia. Las promesas hechas a los patriarcas se habían cumplido. La fidelidad de Dios constituía el hilo histórico que unía la posteridad de Israel con su presente y su futuro. Y puesto que los párrafos finales del libro enlazan toda la narración con una historia más amplia acerca del pasado, también abren el camino hacia el futuro. Y en un discurso pronunciado en la iglesia de la Santísima Trinidad de Shrewsbury, en Inglaterra, Lord George Carey, ex arzobispo de Canterbury, declaró que la iglesia anglicana estaba a una generación de la extinción. De hecho, la iglesia siempre está a una generación de la extinción. Y así fue también con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Un gran capítulo de la historia de Israel llegaba a su fin. Su futuro dependía del tipo de respuestas que diera a las numerosas preguntas planteadas. ¿Sería Israel fiel al Señor? ¿Sería capaz de continuar la tarea inacabada de poseer toda la tierra? ¿Se aferraría a Dios
y no caería en la idolatría? Una generación había sido fiel al Señor bajo el liderazgo de Josué. ¿Mantendría la siguiente generación la misma dirección espiritual trazada por su gran líder? Al leer el libro de Josué, cada generación sucesiva del pueblo de Dios debe hacer frente a esas mismas preguntas. Su éxito dependía de las respuestas que dieran a ellas en su vida cotidiana y de cómo se relacionaran con las verdades que habían heredado. Josué, como Pablo, pelearon la buena batalla. ¿Y cuál fue la clave del éxito? ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy para experimentar esa misma seguridad acerca de tu salvación? Consideremos la siguiente definición de ídolo propuesta por Martín Lutero. En sus obras completas, él escribió y dijo lo siguiente. Dice: la confianza y la fe del corazón se pueden depositar tanto en Dios como en un ídolo. A lo que sea que tu corazón se aferre, es lo que sea que confíes, en lo que sea que confíes, eso es realmente tu Dios. Una gran verdad. ¿En quién confiamos? La idolatría era una característica básica de la cultura en tiempos bíblicos. De hecho, era una amenaza continua para el pueblo de Dios que finalmente llevó a Israel y a Judá al cautiverio. Y aunque como adventistas del séptimo día no adoramos estatuas de dioses, ¿cómo puede la idolatría seguir siendo una amenaza para tu fe? ¿De qué maneras prácticas pueden los líderes actuales de la iglesia pasar la antorcha a la siguiente generación? Piensa en la vida de Josué y en el hecho de que los israelitas sirvieran al Señor a lo largo de la vida de Él. ¿Qué conclusión te gustaría que la gente extrajera de tu vida? ¿Qué legado estás dejando? Finalizo con estas citas de Ellen G. White, que son maravillosas y dicen así. Entre las multitudes que salieron de Egipto, había muchos que habían sido adoradores de ídolos, y tal es el poder del hábito, que la práctica continuó secretamente, hasta cierto punto aún después del establecimiento en Canaán. Josué era consciente de la existencia de este mal entre los israelitas y percibía claramente los peligros que derivarían de ello. Deseaba fervientemente ver una reforma completa de la hueste hebrea, entre la hueste hebrea. Sabía que a menos que el pueblo decidiera servir al Señor de todo corazón, seguiría separándose cada vez más de Él. Y aunque una parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas. Ningún celo ni seriedad caracterizaban su servicio. Algunos eran idólatras de corazón que se habrían avergonzado de reconocerse como tales. Y ahora está otra cita. Este pacto solemne fue registrado en el libro de la ley para ser preservado sagradamente. Josué erigió entonces una gran piedra debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor y dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras que el Señor les habló. Será testigo contra ustedes para que no mientan a su Dios. Y aquí Josué declaró claramente que sus instrucciones y advertencias dirigidas al pueblo no eran sus propias palabras, sino las de Dios. Esta gran piedra daría testimonio a las generaciones venideras acerca del acontecimiento que conmemoraba y sería un testimonio contra el pueblo en caso de que cayera nuevamente en la idolatría. Sabemos el resto de la historia. La continuaremos estudiando en el próximo libro que estudiaremos el próximo trimestre. El libro de los jueces. Llegamos al final de un libro maravilloso que nos habla que el pueblo tuvo todas las oportunidades ante sí. Pero ¿qué pasó después? No repitamos la historia. Avancemos decididamente hacia la Canaán celestial. El apóstol Pablo fue muy claro en cuanto a eso. Tú y yo no podemos fallar esta vez. Tenemos al Señor a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Seamos fieles. Como Él es fiel, pronto vendrá la recompensa. Oremos. Padre Celestial, gracias por el estudio de este libro de Josué. Hemos sido bendecidos realmente, pero hemos visto claramente que en este gran conflicto Tú respetas nuestra decisión y hay solamente dos caminos, no terreno neutral o intermedio. Queremos tomar el camino angosto, el camino que Jesús tomó, que conduce a la vida eterna, el camino a la obediencia y la dependencia de nuestro Padre Celestial.
Ayúdanos en nuestra debilidad. Sálvanos en tu reino. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, que Dios te bendiga.